Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Marbelis para los que no me conocen y hoy les voy a estar dando unos tips que me funcionaron a mí cuando estudié de manera online y terminé mi carrera. Yo no he dicho esto por aquí, pero yo soy diseñador gráfico, pero no fue sino hasta el año pasado que pude terminar mi carrera universitaria y no se pudo hacer de otra manera sino de manera online, porque yo estaba viviendo ya aquí en Suiza. Bueno, como muchos ya saben, en el año 2017 yo me fui de Venezuela. En ese momento yo estaba cursando el quinto semestre de diseño gráfico, pero no pude terminarlo porque igual si me quedaba en Venezuela no iba a ser capaz de costear mis estudios universitarios. Yo estudiaba en un tecnológico privado y ya no podía pagar mi cuota, o sea, mi semestre. Y entonces me fui y mis estudios estuvieron detenidos, o sea, estuve sin estudiar desde el 2017 hasta el 2020 que la universidad en la que yo estudiaba abrió esta modalidad online y entonces pude terminar mi carrera. Estudiar de manera online fue un poquito complicado para mí al principio porque es una modalidad totalmente distinta a la de estudios presenciales. O sea, no hay profesores que te guíen, o sea, o sí los hay, pero no están disponibles todo el tiempo ni al 100%. Además, yo como vivo aquí en Suiza y la universidad queda en Venezuela, ya por ahí son 5 horas de diferencia que tenemos en los horarios. Entonces por lo menos cuando yo me despertaba aquí en la mañana a hacer mis trabajos y mis estudios, allá todavía están durmiendo. Entonces la diferencia horaria representó un poco un problema al principio cuando empecé de nuevo a estudiar. Me tuve que organizar y es por eso que quiero decirles a ustedes, darles como estos tips que yo utilicé y que yo hice para poder bueno, terminar mi carrera y poder sacar mis buenas notas y bueno, poder cumplir con mi meta. Quiero especificar también en este punto que este video no solamente está direccionado a las personas que estén estudiando carreras universitarias. Creo que estos tips sirven también para cualquier tipo de estudiante, si estás haciendo un curso, si estás estudiando en el liceo, porque bueno, ya con el tema del COVID hay muchísimas personas que están estudiando online, que no pueden todavía ir a las instituciones o que el tiempo de clase presencial se ha disminuido muchísimo, entonces se ven obligados a estudiar de manera online. También muchísimas personas como yo que se fueron del país y que dejaron sus estudios a medias y que están retomándolos ahora. Sé que es difícil organizarse, organizar el tiempo, sé que es difícil como ser tu propio maestro, porque realmente estudiar online es muy diferente a ir a un salón de clases. O sea, es como otro mundo. La primera cosa de las que le quiero hablar, o lo primero que yo tuve que hacer, fue organizar mi tiempo como en bloques, por lo menos mañana, tarde y noche. En las mañanas, en mi experiencia, yo soy mucho más activa, o sea, tengo como la cabeza más fresca y me funciona muchísimo más estudiar. Entonces, ese era el tiempo en el que yo hacía las tareas más complicadas, las tareas que me quitaban como más energía, o lo que yo sabía que me iba a tomar más tiempo y esfuerzo, eso lo hacía en la mañana. Ya bueno, luego a la hora del almuerzo, entonces hacía un poco más las tareas prácticas. En diseño gráfico tienes que pasar muchísimo tiempo en los programas, diseñando, haciendo gráficos, entonces todas esas tareas las hacía en la tarde y en la mañana me centraba un poco más como tareas de investigación, donde tenía que leer, donde tenía que escribir muchísimo, donde tenía que desarrollar mis ideas con más profundidad. Esta distribución de mi tiempo me ayudó. Bueno, al principio yo realmente no sabía cuánta eficiencia podía yo tener. Entonces fue un poco como ensayo y error, viendo qué era lo que me funcionaba y qué era lo que no me funcionaba. Entonces me di cuenta de que necesito muchísimo más esfuerzo para este tipo de tareas donde tienes que leer y escribir cosas. Entonces, como en las mañanas es el tiempo del día que tengo muchísimo más energía, eso lo puse en las mañanas y en la tarde lo demás. Entonces yo aconsejo organizar el tiempo en un esquema, una tablita que, bueno, quizá por aquí le dejé un ejemplo de cómo se hacen estas tablas, en el que ustedes son sinceros. Esto es un punto muy importante, la sinceridad, y escriban en esta tabla qué tiempo del día van a destinar a cuál actividad.
porque obviamente somos seres humanos y tenemos una vida, o sea, no solamente estudiamos, también salimos, también hacemos deporte, también vamos de fiesta, también vemos Netflix, y es muy importante ser sinceros con nosotros mismos y cumplir con esta tabla que estamos haciendo. Y es importante también saber que el tiempo de esparcimiento es fundamental para todos nosotros como seres humanos. Entonces en esta tabla lo que yo hacía por lo menos era colocar que si en las mañanas estudio de lunes a viernes y en las tardes los miércoles los tengo libres o los viernes los tengo libres para hacer lo que yo quiera, o para grabar videos de YouTube, y así poco a poco me fui organizando, pero de nuevo les digo que esto fue ensayo, error, o sea, no fue como que yo salí de una vez, sino fui probando poco a poco lo que a mí me iba funcionando, qué era lo que realmente iba cumpliendo, qué era lo que podía hacer en este tiempo, en este bloque de 4 horas de la mañana, qué no podía hacer, qué me iba a tomar más tiempo. Entonces yo les aconsejo eso, que hagan como un esquema donde dividan por bloques su tiempo, el tiempo que tienen, porque obviamente también hay mucha gente que trabaja, y que se comprometan a cumplir este bloque, pero si no pueden cumplirlo, igual es ensayo y error. Cuando yo estaba estudiando online, estuvimos utilizando una aplicación que se llama Classroom, y en esta aplicación los profesores nos enviaban las tareas, las evaluaciones que íbamos a tener, nos compartían información, ahí también podíamos preguntar, y vi muchísimo que muchos de mis compañeros o algunos de mis compañeros no estaban como muy pendientes de esta aplicación, y dado a esto se saltaban actividades. Entonces es muy importante que revises todos los días la aplicación en la que estás estudiando, porque para ser eficiente y para saber qué es lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, cuánto tiempo tienes, entonces así al mismo tiempo puedes armar mejor tu esquema, porque cuando ya sabes qué cantidad de trabajo tienes, entonces se te hace mucho más fácil ver y organizar en qué tiempo vas a hacer esas actividades. Otra de las cosas que yo hice y que me parece fundamental decirlo, compartirlos con ustedes, dada a la diferencia horaria que había entre Suiza y Venezuela, yo no podía tener conversaciones con mis tutores cada vez que yo quisiera. Entonces lo que yo hice y me funcionó mucho fue cada vez que iba trabajando y tenía como dudas acerca del tema que estaba investigando o acerca de esto que estaba diseñando, yo escribía una lista. Entonces cuando en Venezuela ya estaba de día, que ya mis tutores estaban despiertos y podían responderme, entonces yo enviaba como esa lista de preguntas. Así me evitaba divagar mucho en la información que quería obtener, obtenía todo, porque a mí me pasa de que yo tengo 10 dudas, tengo 10 cosas que preguntar, por ejemplo. Pero cuando tengo a la persona enfrente, cuando tengo la atención de mi tutor, entonces pregunto 5 porque las demás se me olvidaron. Pero si yo las escribía, o sea, si ustedes las escriben, no hay manera de que se olvide, porque las preguntas están ahí plasmadas. Y eso, bueno, simplifica muchísimo la comunicación. Y los ayuda a ustedes a que de verdad avancen en sus estudios y en sus trabajos. Otra de las cosas que yo aconsejo es seguir una agenda o tener una agenda. Esto es algo que yo vengo haciendo desde hace un par de años. De hecho, antes de comenzar a estudiar ya yo tenía una agenda en la que yo escribía todas las cosas y todas las actividades que tengo que hacer. Porque así como les repito, yo soy una persona muy olvidadiza y a mí se me olvidan las cosas pero mal. Entonces tengo un trabajo que entregar y si no lo escribo, ni lo hice, ni lo entregué, ni me acordé de la fecha, ni nada. Entonces escribir estas cosas, ¿sabes? Con fecha de qué es lo que tienes que hacer exactamente, como desarrollar la idea de tener eso ahí presente, ayuda muchísimo para poder estar al día en las actividades. Y hablando de esta agenda, yo recomiendo que se pongan un deadline, como una fecha tope, y que esta fecha tope para realizar las actividades no sea la fecha que el profesor te da. Podría ser unos días antes, bueno, dependiendo obviamente de cuánto tiempo tienes para entregar tus actividades. ¿Esto en qué te ayuda? En que primero terminas tu trabajo y te queda mucho más tiempo para repasar y para revisar, que no tienes errores ortográficos o que hiciste lo mejor que pudiste, o sea que tu trabajo es de buena calidad. Segundo, te da chance, bueno, obviamente dependiendo de tus profesores, de enviarle tu trabajo de antemano a tu profesor
o a tu tutor que le eche como un chequeo, que te diga, mira, si vas bien, no vas bien, mira, esta parte está mal, tienes que hacerla de nuevo, para que el día de la fecha realmente puedas entregar un trabajo que esté de calidad, un trabajo que realmente sí te vaya a garantizar una buena puntuación. Además de que si se repasa ese trabajo que hiciste, obviamente la información te va a quedar mucho más tiempo o de mejor manera en tu cerebro y vas a tener un mejor aprendizaje. Otra cosa que les aconsejo es hacer listas diarias de actividades, porque por ejemplo, tenemos que hacer un trabajo de filosofía. Entonces ese trabajo de filosofía, obviamente tú lo escribes en tu organizador semanal de que el día martes tienes que hacer tu trabajo de filosofía. Pero entonces en tu lista diaria, o sea, el trabajo de filosofía lleva varios pasos. Tienes que primero hacer una investigación del trabajo, más o menos un tanteo acerca de lo que se trata. Tienes que buscar conceptos, tienes que transcribir, tienes que hacer una corrección ortográfica, tienes que hacer una introducción, conclusión. Entonces todos esos puntos son casillas que puedes ir llenando en tu día o en tus días, dependiendo de cómo te organices. Y hay un libro que yo leí que se llama El mito de la motivación, y les voy a poner por aquí abajo la imagen y el autor porque ahorita no me acuerdo. Y en ese libro dice que cuando nosotros llenamos casillas nos ayuda a motivarnos. Entonces este es otro punto que le quería decir. Cuando se estudia online, cuando se estudia de manera independiente, no hay ningún tipo de motivación exterior más que la que tú sientes por ti mismo cuando estás involucrado y cuando estás comprometido con el proceso educativo. Entonces, ¿qué pasa? No hay un profesor que te guíe, no hay unos compañeros que sabes que con los que hagas un grupo de estudio, no existe nada que realmente te motive a seguir estudiando. Y pasa muchísimo, y a mí me pasó varias veces, que uno como que se siente un poco bajo de ánimos, uno como que decae, entonces empiezas a procrastinar, porque es que sí, esta tarea la hago mañana, entonces ¿qué es importante? Que nos aseguremos de que nosotros seamos nuestra propia fuente de motivación. Y llenando casillas diarias, eso envía un mensaje directo a nuestro cerebro de éxito, de cosas listas. Y eso a la misma vez nos motiva a seguir llenando más casillas, a seguir haciendo más cosas, porque se siente muy bien realmente cuando llenas casillas y cuando ves que tienes una lista de 10 cosas que hacer y ya hiciste 7. Por lo menos a mí me funcionó mucho, yo aconsejo que ustedes lo hagan. Por último, de verdad les quiero decir que si yo no hubiese hecho todas estas cosas que les estoy diciendo, yo no hubiese sido capaz de terminar mis estudios. Fue de verdad un trabajo duro, un trabajo de organización. Al principio estaba muy perdida, pero si yo les garantizo, o sea, porque yo lo probé, yo les garantizo que si ustedes siguen estos tips, ustedes van a poder encontrar un balance entre la vida diaria y su vida de estudios, y les va a funcionar y les va a ayudar muchísimo a que, bueno, a que sean exitosos en sus carreras, en sus institutos o en lo que sea que estén haciendo, que estén estudiando. Así que sin más nada que decir, les agradezco si se quedaron hasta aquí, regálenme un like, compartan este video con alguna persona que ustedes sientan que pueda necesitar algunos tips para estudiar. Y bueno, más nada, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. ¡Suscríbanse!